Representantes de los partidos políticos y el presidente Tabaré Vázquez se reunieron por quinta vez para tratar la problemática de la seguridad pública. Allí se presentó un plan integral de lucha contra el narcotráfico con la creación de una comisión interministerial. Además se crea un comité de seguridad de frontera, en donde lo integran los organismos que tienen especial incidencia en la frontera. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, obviamente, también la Dirección Nacional de Aduanas. El oficialismo reiteró su postura contraria a aumentar las penas, pero aceptó analizar subir las mínimas para algunos casos. Tenemos que ver la posibilidad de algunos planteos vinculados a el fijar la mínima para algunos casos en 2 años de penitenciaría. El Frente Amplio no está de acuerdo con que usar un domicilio para venta de drogas sea un agravante o con permitir allanamientos nocturnos, algo que el Partido Nacional critica. Estamos cansados de oír a vecinos de toda parte del Uruguay, de todo el Uruguay, indignarse porque conocen ellos los hogares donde se vende pasta base que envenena a nuestra gente y no hay acción policial. Heber se lamentó también que el gobierno no acepte limitar las salidas transitorias y agravar las penas por el homicidio de policías y de trabajadores durante la noche. El gobierno aceptó limitar las salidas anticipadas a quienes reinciden en los delitos, pero no modificó las transitorias. En la reunión del martes, el Partido Independiente pidió incorporar a la agenda el tema del control de armas. Unidad Popular, por su parte, propuso el combate a los grandes narcos y al lavado de dinero, eliminando el secreto bancario. Edgardo Novick resaltó la eficiencia de las reuniones, en las que se elaboraron 4 proyectos de ley. El Partido Colorado no participó de la reunión, aduciendo no haber recibido invitación. Roballo señaló que enviaron un sobre con documentos y una carta donde se hablaba del encuentro. Presentó Scotiabank. Trabajamos juntos para impulsar tu negocio. Bueno, ayer hablábamos de la encuesta de Cifra y uno de los puntos por los cuales se señalaba que tuvo un leve repunte el presidente, seguramente fue por estas reuniones con la oposición, ¿no, Alfonso? Sí, hoy tuvimos precisamente 2 de los grandes temas de la agenda del país, diría, y del gobierno, de lo que tiene por delante, 2 de los principales desafíos, que son las relaciones internacionales, estuvo el canciller, y el tema, precisamente lo que vos hablabas, de la seguridad pública, sí, relacionado además con estas reuniones que está teniendo el presidente. Y bueno, tuvimos además a Mario Lallera, como veíamos recién, y el informe sobre el narcotráfico. Vamos a empezar por la inseguridad pública, o por la seguridad pública. Tú lo decías ayer en la encuesta de Cifra, en el análisis, se destacaba que ha sido durante años, y lo sigue siendo, la principal preocupación de los uruguayos. Es digamos, el gran tema de preocupación del Uruguay, al que se ha sumado en cierta manera la economía. Lo que queda claro del informe que hicieron ustedes, de la conversación con la Llera y de muchos otros hechos, es que el Uruguay hace mucho dejó de ser un país de tránsito en materia digamos, de narcotráfico, y es un país de consumo, es un mercado, pero además es un lugar para el lavado y es un lugar de resguardo de los grandes narcos. Ese fue un poco, o de algunos grandes narcos que buscan acá. Bueno, el Uruguay tiene algunas características que hacen que no solo en ese ámbito, en el pasado, por ejemplo, Antonio recordará, en algún momento hicimos un informe juntos, el Chuy albergaba a ex miembros de la OLP cuando tenían que descansar. Vino la esposa de Yasser Arafat. Las células durmientes, ¿no? Estaban por aquí, pero bueno, digamos, en este caso claramente el tema narco va mucho más allá del mero tránsito, pero además de la mano del narco han llegado al Uruguay cambios importantes en materia de costumbres, de la delincuencia, en materia de valores sociales. Algunos de ellos los había advertido tiempo atrás ya el propio Lallera, y otras autoridades, Guartecha en su momento, el ministro, que era que la inminencia de la llegada de instituciones, por llamarla de algún modo, o hechos como el sicariato, ajenos al Uruguay en el pasado y que hoy son cuestión de todos los días. Esto también llega de la mano de la droga. También lo que vemos todos los días es las disputas que está vinculado al sicariato, que son las disputas territoriales, por qué banda manda en determinada zona de Montevideo en el tema del narcotráfico, y el aumento de la mano de todo eso, de la violencia en el delito, que es una de las cosas que la gente destaca. Y bueno, se puede hablar mucho de este tema, pero yo creo que uno de los puntos centrales
es que frente a este fenómeno de la inseguridad en el que el tema del narco juega un papel tan relevante, me parece que cabe destacar, en este primer programa ya tiene algún tiempo, justamente la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a la oposición y a toda la oposición para buscar alguna salida conjunta al tema. Y me parece que este tiene dos puntos de análisis. Uno tiene que ver con digamos, el hecho de que algo tan importante como es la delincuencia hoy en Uruguay requiere de una amplia base de apoyo, de un amplio consenso, es decir, requiere de una política de Estado para poderse implementar de la mejor manera y para salir adelante. Así que me parece que el presidente Vázquez hizo lo que cabía. Y que de repente en el futuro puede trasladarse a otros ámbitos como puede ser el de la educación, otra política de Estado, y que el presidente Vázquez ya logró en el pasado en lo que tuvo que ver con las relaciones internacionales, en particular en el conflicto con Argentina, una política de Estado. Por otro lado, el segundo punto de análisis, uno puede decir, bueno, con esta convocatoria a la oposición, el presidente Vázquez descomprime de algún modo esa olla a presión en términos políticos y empieza a distribuir con la oposición los costos que pueda tener, pero también los beneficios que pueda tener esa nueva política que se pueda implementar. Y al mismo tiempo, además, da una señal de diálogo que contribuye al panorama político en general. Por otro lado, vimos hoy el otro gran tema de la noche, que es también otro de los grandes desafíos del Uruguay y del gobierno en los próximos años. Para hablar muy rápido de esto, es el tema de las relaciones internacionales. Este tema de las relaciones internacionales, seguramente con el de la economía, es en el que se evidencian de manera más clara las diferencias internas en el frente. El propio Nina hablaba con mucha contacto diplomático, digamos, diciendo, bueno, la fuerza política tiene otro ritmo que el gobierno. Bueno, siempre sucede. Los partidos, en general, son mucho más libres que los propios gobiernos, y acá se nota. La política internacional fue una política de Estado hasta la administración Mujica, en el que algunas de las políticas llevadas adelante por Mujica dejaron de lado, por ejemplo, la relación con Venezuela. Y para hablar de los tres temas puntuales que habló el ministro, Venezuela ha sido siempre, y con el chavismo, una gran piedra en el zapato para la izquierda, en particular para el frente, desde que Chávez vino al Uruguay, quiso entrevistarse con Sereñi, después del intento de golpe de Estado que protagonizó Chávez con decenas de muertos, y el general Sereñi se negó a recibirlo. No hay que olvidar eso. Desde entonces es una piedra en el zapato que se ha ido agravando, que se ha agravado después de la muerte de Chávez por los problemas económicos y sociales y por la notoria incapacidad, por llamarlo con bondad, del presidente Maduro para llevar adelante una situación de un país que está sufriendo graves violaciones a las libertades más elementales y que lo ha llevado, entre otras cosas, al enfrentamiento con el ex canciller Almagro. Esto deja en evidencia lo que yo decía, las diferencias internas, pero también dificulta, es muy difícil defender por un lado a la Venezuela de Maduro y por el otro lado cuestionar a Brasil. Es decir, es un doble discurso difícil. Y todavía quedan temas para resolver ahí que tienen que ver con implicancias comerciales, etcétera, etcétera. La de Brasil es una situación totalmente diferente. El gobierno de Lula, al contrario de lo que pudo haber sido cuestionado de Chávez, siempre pareció un ejemplo de gobierno de izquierda moderado y racional frente a América Latina. Era como un ejemplo, por eso le duele mucho a la izquierda esto. Hizo cambios importantes, pero el Partido de los Trabajadores y Lula tuvieron un problema grave. En lugar de romper el círculo vicioso tremendo que existe en el sistema político brasilero, de lo cual habló Nini, hablaron ustedes hoy, que implica a todos los partidos, o a casi todos los partidos, en lugar de romper ese círculo, el PT ingresó a ese círculo y hoy algunas de las personalidades más cercanas a Lula y de mayor confianza están en prisión. Ustedes hablaban hoy de Dirceu, que fue uno de los hombres más cercanos a Lula. Esto demuestra las características de corrupción que existe en el sistema, también la debilidad
de los gobiernos en Brasil, la debilidad del PT, que para gobernar debió hacer alianzas. Y esos aliados han sido hoy, muchos de los cuales lo han llevado a la presidenta Dilma al famoso impeachment. Hay que decir que este es un instituto que se ha utilizado o intentado utilizar reiteradas veces del retorno a la democracia, incluyendo al propio PT. Para ir terminando, muy breve, dijo una cosa muy fuerte el canciller hace un rato, dijo que los gobiernos kirchneristas, de su opinión, nunca pudieron considerarse gobiernos progresistas. Hay que ver qué es lo que pasa con Macri. Está pasando el momento de transición más complejo en Argentina, más duro en materia económica y social. Notoriamente hay un acercamiento con el Uruguay y el Mercosur. Ustedes también hablaron de manera abundante de eso con el ministro. Si estaba mal, hoy está en una situación desastrosa. Hay una irrealidad. Hoy el Mercosur es más un proyecto, una idea, ha vuelto a ser una idea que no se concreta. Y bueno, quizás con el nuevo gobierno de Brasil, quizás aumenten las posibilidades de que los países, sin romper el Mercosur, porque eso no parece posible ni lógico, puedan tener mayor libertad para poder negociar por su lado, ¿no? Bueno, Alfonso, Gaby, Antonio, tenemos un invitado esperando por allí para cerrar, ¿eh? Vamos cerrando por acá.